La vida social ocurrirá cada día más en el mundo digital. ¿Qué podemos hacer ya en las pantallas? ¿Qué podríamos hacer en el futuro? Hoy hablamos con Pepe Merino, la persona encargada de transformar la vida social de México a través de lo digital. Bienvenidos a Largo Aliento. Pepe, eres un especialista en análisis de datos. ¿Qué es eso? Híjole. Imagínate, si tú dices híjole, como No, digo híjole porque otros lo digamos, entendemos. es un tema que ha evolucionado mucho en años recientes, ¿no? Ujú. Y que ha cobrado como mucha fuerza a partir de la mayor disponibilidad de volúmenes masivos de datos, ¿no? Digamos, en mis tiempos, yo te hubiera respondido, soy un politólogo que se especializó en el doctorado en econometría y análisis de datos. Ahora yo creo que ser un especialista en análisis de datos tiene que ver con la capacidad de abstraer eh, la realidad para generar respuestas útiles desde lo público a partir de las capacidades, ¿no? Es decir, traducir a datos. Pues digamos, todo hoy puede ser una fuente potencial de datos, Ujú. ¿no? Y entre más haya despliegue de infraestructura y más se sensoricen distintas cosas, ¿no? Desde Mm. semáforos, o nuestras interacciones en redes sociales, en fin, como que hay una fuente enorme de datos Sí. que antes no existía, ¿no? Antes, en mis tiempos, ¿no? Eran registros administrativos del gobierno, algunos datos que alguien neuróticamente juntaba y luego hacía Sí. públicos. Ahora tienes un volumen masivo de información todo el tiempo, entonces, digamos, yo diría que hoy ser experto en datos sería obtener respuestas desde lo mío, ¿no? ¿Qué Eh, es lo público? útiles públicamente a partir de todas las fuentes posibles de información. Este, Hablando con Claudia Sheinbaum cuando era jefa de la Ciudad de México, nos contó que lo que primero hacía al despertarse era abrir la computadora. Incluso le pregunté, ¿en tu cama? Y admitió que sí. Digo, ¿con café o sin café? Me dice, el café luego. Y que empezaba a ver los datos de la Ciudad de México, el flujo de automóviles, la Ujú. cantidad de muertos, el ozono en el aire, datos, 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 datos. Tú trabajabas ya con ella. Sí, Entonces, ¿cómo hablan tú y Claudia? pues hablamos muy bien desde que la conocí, desde que ella me invitó al gobierno de la ciudad y ahora como presidenta. Digamos, una de las grandes fortunas de trabajar para ella es que ella es una consumidora voraz de información cuantitativa, pero es una consumidora crítica, ¿no? Ella tiene un ojo muy afilado para identificar lo que quiere saber, ¿no? Y en el caso de que haya errores en lo que se le presenta, pues también identificarlos. Entonces, para mí eso es muy gratificante porque yo, digamos, como por formación, opero un poco del mismo modo, ¿no? Y cuando alguien te plantea la pregunta que quiere responder con datos, es muy, digo, no es que sea fácil, pero por lo menos tienes una guía muy clara de hacia dónde tienes que enfocar los mayores esfuerzos de tu trabajo, ¿no? En ese caso, el tablero de seguridad que se usaba en la Ciudad de México y hoy se usa, lo presentó en la mañana, era una versión distinta, pues está muy diseñado y enfocado a responder justamente el tipo de preguntas que ella se quiere responder de manera cotidiana para entender pues, cómo está la trayectoria, la evolución, en dónde está creciendo, qué cambios tan importantes, qué anomalías, qué puntos calientes, como se dice Ujú, en el ujú. argot. Entonces, la verdad es que es muy, pues es la fantasía de cualquiera que, por la razón que De sea, cualquier analista de datos, tener exacto, una ¿no? gobernante que lee las tablas. Y que toma decisiones a partir de los insumos pues, que tú le provees y cómo ella los consume, ¿no? Entonces tú le presentas, la provees de esta información a Claudia.
Cuando me la pide, sí, Cuando te siempre. la pide y la tienes, la estás este, reuniendo todo el tiempo. Sí, el tablero de seguridad es una herramienta que se actualiza de forma automática, que se alimenta de una multiplicidad de fuentes y que hoy responde a las principales preguntas pues, que ella se plantea todos los días en el gabinete y a partir de lo cual pues, decide dónde están las prioridades, etcétera, ¿no? ¿Qué no tenemos datos en México y hacen falta en lo público? Ay, caramba. Supongo que la seguridad de todo el país, porque digo, mi impresión, me vas a corregir si me equivoco, es que no tenemos un mapa granular del crimen organizado en México. Ni Estados Unidos lo tiene de su propio país, por cierto. Hay distintos esfuerzos a nivel de las fiscalías locales, ¿no? Hay unas fiscalías que producen datos a nivel de calle, ¿no? Es decir, con latitud, longitud del delito, como es el caso de la Ciudad de México, pero no es el único. Y hay otras en las que todavía hay un espacio de oportunidad para llegar a esa granularidad. Por supuesto, entre más granular sea la información, pues más factible es identificar patrones y zonas pues, de atención prioritaria. La verdad es que México es un país privilegiado en términos de la generación de información cuantitativa, ¿no? Y yo creo que fue una de las cosas, por ejemplo, que quedó de manifiesto durante la pandemia, ¿no? Fuimos de los pocos y primeros países en producir, por ejemplo, datos de exceso de mortalidad, un modelo epidemiológico, etcétera, y eso en parte es, por supuesto, el esfuerzo de quienes han estado en la administración federal, sobre Ujú. todo en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también hay instituciones como INEGI, por ejemplo, ¿no? que son productores recurrentes y eficientes de información, ¿no? Pepe, y ahora que eres titular de la Agencia de Transformación Digital de México, Ujú. danos un mapa amplio. Después te voy a pedir detalles Vale. de esa transformación que sucederá este sexenio. Mira, yo te diría que yo veo tres cosas y además bajo pues la instrucción, por supuesto, de la presidenta, ¿no? Lo primero es unificar capacidades tecnológicas del gobierno, ¿no? Eh, Como que a todos los gobiernos la agenda de innovación, la digitalización, la habilitación de soluciones en línea, etcétera, pues medio que los agarró desprevenidos. Y entonces eso implicó pues que todo esté hoy todavía en muchos casos muy fragmentado, ¿no? Entonces, en algún lugar están los que ven infraestructura, que serán unos seres ahí interesantes en un sótano, ¿no? Con sus centros de datos. En otro lugar está la política, en otro lugar alguien ve el tema Sí, de Internet, en otro lugar. Y eso lo que hace es que diluye la utilidad pública de estas claro, no se ven capacidades. las conexiones. Entonces, si tú pones todo eso bajo un paraguas, ¿no? Pues lo que creas, creo yo, y a partir de la experiencia de la ciudad, estoy dispuesto a defenderlo, ¿no? Un ecosistema de innovación pues que utiliza mucho mejor lo que el gobierno tiene, ¿no? Lo segundo pues es derribar esta idea de que los gobiernos no innovan, ¿no? Por mucho tiempo en México y en muchos otros lugares se creyó pues que un gobierno era incapaz de generar sus propias soluciones tecnológicas porque piensan al gobierno como una cosa Un elefante reumático, decía rígido, Andrés Manuel. ¿no? Rígido, incapaz Sí, de sí, sí. pues de tener soluciones rápidas, flexibles, oportunas, precisas, en fin, ¿no? Y yo, la verdad, pues no comparto esa idea, ¿no? Yo lo que creo es que el gobierno puede perfectamente aprovisionarse de soluciones tecnológicas, que no tenemos que vivir de contratos con empresas privadas. No es que esté mal, ¿no? O sea, el gobierno tiene Sí, que bueno, pero en la hacerse de época proveedores, ¿no? neoliberal ese era el gran negocio, ¿no? Pero, bueno, hay un espacio para abusos, por supuesto, y en algunos casos corrupción, pero sobre todo es importante crear un cuerpo de servidores públicos con capacidades y expertise tecnológico que pueda resolver problemas específicos de lo público, Dame ¿no? un ejemplo de eso, un problema que se detecta y que se encuentra la innovación que lo resuelve. A veces son cosas muy sencillas, ¿no? Sí, Déjame pensar. Digo, en la Ciudad de México hicimos más de 400 desarrollos propios, ¿no? Que era un desarrollo cada 6 días, ¿no? Más o menos. ¿cómo cuál? Cuéntanos alguno. A ver, uno que yo le tenga especial, bueno, llave,
sería porque Llave es como Claro. el centro chicloso del asunto, ¿no? Llave es un mecanismo de identidad digital que permite abrir la posibilidad de realizar muchos trámites de manera remota, ¿no? Entonces, Llave en realidad es muy sencillo, ¿no? Aunque tecnológicamente es relativamente complejo. Es tu CURP verificada, un número de celular y o correo electrónico y una contraseña. Y con eso basta para abrir, yo te diré, el 90% de los trámites de manera digital, ¿no? Luego se digitaliza cada trámite y antes de digitalizarlo se simplifica, etcétera, ¿no? Llave es una solución propia hecha por desarrolladores en la fábrica de software en ese momento de la ciudad y estamos a 2 semanas de lanzar Llave MX De todo el país. de todo el país. Y eso, por ejemplo, si tú ves algunas experiencias de otros países, pues llega un proveedor, usualmente no del país, ¿no? A ofrecer una gran solución de la identidad digital y cobran Claro. millones y millones y millones. Y luego, pues, eso además del costo, que el dinero público es precioso y lo tenemos que cuidar y es una Sí. de las obligaciones, genera dependencias que luego es bien difícil sacudirte, Sí, ¿no? claro. Porque costos de mantenimiento, los sistemas se vuelven obsoletos. Entonces, si tú creas un cuerpo de servidores públicos que no solo desarrollan, sino que dan mantenimiento a los sistemas que se generan, pues eso genera una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y esa es la segunda. Y hay una tercera campo de transformación para este sexenio desde lo digital. Es que yo creo que lo de menos es lo digital, ¿no? Sí. Está mal que... Bueno, no está pero mal. A ver, lo digital es un proceso irreversible, ¿no? Y muchas más cosas irán mudando al espacio en línea. Lo importante no es solo trasladar los servicios que ya existen presencialmente en línea, sino yo sí creo que, digamos, cuando a mí me preguntan qué es lo importante, usualmente la tecnología no es lo primero que se me ocurre, ¿no? Lo importante es poder habilitar soluciones para que las personas accedan. Nadie hace un trámite por placer. bueno, Nadie se entonces despierta, hablemos de Doña Lupe. doña ¿Te Lupe o parece? quien sea. Vamos a hablar de la ciudadana Pero Doña Lupe. déjame nada más explicarte Sí. esto, porque luego yo creo que de ahí se detona todo lo que hace la agencia, ¿no? O lo que hará la agencia, ¿no? Nadie se despierta un día y dice, ay, quiero hacer un trámite, porque está bien No, padre ir a una ventanilla e invertir tiempo y que es demás, bien ¿no? simpática la gente de la Tú ventanilla. haces un trámite, bueno, Ajá. hay gente muy profesional y muy, ¿no? Bueno, ok. Haces un trámite porque el documento que vas a obtener te sirve para acceder a algo más. Por ejemplo, tú Exacto. quieres una copia certificada de un acta de nacimiento porque quieres escribir a tu hijo en la escuela. Quieres un comprobante de domicilio porque a lo mejor te quieres escribir al servicio de salud. Todos los trámites que hacemos usualmente están secuenciados o llevan a algo más que usualmente es un benefactor en tu vida, ¿no? Bueno, Vivienda, salud, educación. llega Doña Lupe quiere abrir un Ajá. restaurante, Sí. ¿no? En su colonia. Y entonces y ella se sabe todo de cocina, pero he acá que necesita permisos y por primera vez en su vida necesita hacer trámites. Entonces llega frente a la ventanilla y y le piden los documentos y se le olvidó el INE. Es un desmadre, ¿no? La señora Lupe se tiene que regresar a su casa, copiar el INE y llega y le dicen, sí, pero su acta de nacimiento. ¿Qué le va a pasar a doña Lupe gracias a esta innovación? Pues mira, dos cosas. Lo primero, como en el caso de la Ciudad de México, hoy si doña Lupe quiere abrir un establecimiento mercantil de bajo impacto, pues no requiere permiso, solo avisa, ¿no? Y hace el aviso de manera digital. Y los documentos que requiera presentar, los presenta también de manera digital desde el celular, ¿no? ¿Qué tal? Lo segundo es, si le piden un documento que el propio gobierno genera, pues es un absurdo, ¿no? O sea, si Sí, yo como ¿no? gobierno genero... Pero es la historia de nuestras No, yo sé, vidas. pero no va a ser la historia de nuestras vidas al futuro, O sea, ¿no? ¿por qué el gobierno no tiene nuestra acta de nacimiento? Entonces ya no, si se me, no llega, doña Tú lo Lupe, que estaba hablando de generas... doña Lupe, no Sí, de mi está bien. persona. Tú lo que generas son mecanismos de consulta, ¿no? Y esto además me permite responder otra cosa. O sea, si el propio gobierno lo genera, yo lo que habilito para el trámite Sí, es una consulta al registro civil, ¿no? O una consulta a RENAPO si es la CURP, o una consulta a la Secretaría de Economía si es otra cosa, ¿no? Entonces, cualquier documento que el gobierno genere, el gobierno puede generar sistemas de consulta que
exoneran, digamos, al solicitante de llevar una copia. Y que además las personas pueden llevar pueden subir de manera digital. Lo segundo, eso lo que implica es que ni siquiera tenemos que construir una gran base de datos de muchas cosas, porque además es muy ineficiente. Basta con generar, nosotros llamamos riel de interoperabilidad, es decir, sistemas de consulta de distintas autoridades. Y lo tercero, eso genera certidumbre, que realmente es lo importante, Claro, ¿no? claro. Cuando tú te aproximas a una ventanilla, usualmente te aproximas con mucha angustia, ¿no? Porque Sí, de que salga bien ese trámite dependen un chorro de cosas. así es. Entonces, si tú presentas los documentos de manera digital y tienes un tiempo de respuesta, te notifica cuando una autoridad quiere consultar un documento, etcétera, pues tú tienes la tranquilidad de que tu trámite está avanzando, Entonces ¿no? la señora, la doña Lupe va a llegar con su identificación digital y Pues ya no va a con llegar, lo eso va a hacer desde el celular. lo va a hacer desde su celular. Hay trámites que no pueden ser digital o que no pueden no ser presenciales, ¿no? O sea, por ejemplo, una consulta médica, ¿no? Sí, sí. La verificación de Pero tu... casi todo va a poder ser Hay un digital. margen enorme para que los trámites se puedan simplificar primero. Esto es muy Sí, importante. claro. Nosotros en la ciudad, y perdón que use la ciudad, pero pues es el Sí, antecedente y cuando uno ya logró ciertas cosas, pues es la mejor promesa hacia el futuro, ¿no? claro. Nosotros Te sirvió de piloto la Ciudad de México. pues no, porque no sabíamos a dónde íbamos. O sea, realmente en ese momento nuestra encomienda era hacer las cosas bien ahí, Sí. ¿no? Pero redujimos de más de 2.100 a 500 trámites, de 14 requisitos promedio a 5 y más del 80% digitalizados, ¿no? Entonces eso lo que garantiza es que de manera remota y con seguridad, con tranquilidad, tú puedas usar tu llave, en este caso tu llave MX, y hacer una serie de trámites y además la llave incluye un expediente y en ese expediente están tus documentos digitalizados. Y en cuanto Entonces, a tiempo, la señora Lupe, de pronto resulta que perdió su tarjeta del bienestar y contaba con ese dinero para los suministros comestibles de su restaurante. Hoy día, si pide su tarjeta de bienestar que se la repongan, tardan 3 meses. Bueno, hay mucha gente, pero podría ser más sencillo. ¿Va a ser más sencillo? verifico lo del tiempo, pero en general en todos los trámites te doy otro ejemplo, la Ventanilla Nacional de Inversiones, que va a implicar una coordinación entre los tres niveles de gobierno para poder echar a andar una inversión y abrir pues una actividad económica. Nosotros estimamos hoy en promedio toma 2.6 años todo el proceso de los trámites en los tres niveles de gobierno, ¿no? Desde manifiesto, operación, construcción, etcétera. Y nosotros el plan es reducirlo a menos de un año, ¿no? Entonces, en general de los trámites federales, que son más de 7,000, nosotros queremos reducir a la mitad del número de trámites, y ahorita hago otra aclaración, perdóname. Más de la mitad del número de requisitos y más de la mitad el tiempo de solución. Y eso no quiere decir que el Estado claudique a su obligación regulatoria. Es decir, no quiere decir, ya no vamos a revisar si aquí hay un riesgo de protección civil. Lo que quiere decir es que haciendo una reingeniería eliminas redundancias. Te doy otro Sí, ejemplo. sí, sí. En la ciudad, para construir, necesitabas 3 permisos de SACMEX, en su momento, agua, que compartían el 95% de los requisitos. Pues en realidad, si tienes 3 trámites que comparten el 95% de los requisitos, pues lo que tienes es un trámite. Buenísimo. ¿Por qué tienes 3, no? Entonces Ahora, nada más haces esta reingeniería y colapsas, le llamamos nosotros, los trámites de modo que puedan funcionar en uno solo. regreso a doña Lupe y después de ahí me voy a lo macro. La Sí. señora Lupe abre su restaurante y le cae inevitablemente el inspector, inevitablemente el policía de la colonia y quieren que se moche. Entonces, ¿cómo le va a servir a doña Lupe lo digital? Precisamente para evitar la corrupción. Y te lo pregunto también en lo macro, ¿cómo lo digital intervendrá en la lucha contra la corrupción y el crimen? Te lo pregunto regresando de una pausa. Volvemos. Habrá una buena parte de los mexicanos que dicen, como los chinos, que dicen, a mí no me importa mi privacidad. Yo quiero más bien que estar en una sociedad donde todo funcione como una Yo creo computadora. que ese no es un dilema que no existe y uno no hay
No veo el escenario en donde alguien tenga que sacrificar su privacidad para recibir servicios efectivos del gobierno. ¿No lo ves ese No, escenario? yo veo un escenario en donde generamos un proceso transformativo de digitalización, optimización, fortalecimiento de capacidades del Estado y las personas mantienen la gobernanza de sus datos personales. Te preguntaba, Pepe, ¿cómo va a servir para controlar la corrupción y el crimen, lo digital? Mira, en la corrupción la respuesta es muy intuitiva. Cuando uno digitaliza procesos, desde adquisiciones públicas hasta trámites, una de las ventajas es que todo lo que tú hagas digitalmente deja huella, ¿no? Entonces, Sí, bueno, entonces, digamos, es lo que llaman los logs, ¿no? Eh, y eso pues da certidumbre pues de que nadie se va a pasar, va a abusar su posición de autoridad, ¿no? Lo segundo es que cuando tú hablas de transparencia, no solo se trata de publicar cosas en línea que alguien podrá descargar y consultar. Realmente el esfuerzo más importante de transparentación viene justamente de generar huellas digitales de los procesos en los que hay manejo de dinero público, ¿no? Uno de los ejemplos es el sistema de adquisiciones que ya estamos trabajando con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Una adquisición pública implica 16 momentos, ¿no? Son procesos a veces muy claro. complejos, ¿no? Prebases, la junta de aclaraciones, subasta, si es que la hay, etcétera, ¿no? Si tú generas un sistema de adquisiciones que cubra estos 16 momentos, lo que tú tienes es un sistema en el que no hay forma de que una decisión no esté avalada dentro de la norma y no deje huella, no deje ¿No un hay rastro. forma? No, A ver, te cuento una. En un congreso de un estado, llega el proveedor para vender un equipo de sonido, porque está muy mal el equipo de sonido, y el director del congreso le dice, bueno, cóbramelo, ¿cuánto cuesta? 2 millones, cóbramelo en 4 millones, yo apunto 4 millones y me das dos. Eso, pues esa es una práctica. Mira, te doy un ejemplo que tiene que desaparecer y que desaparecerá. Si tú haces un estudio de mercado, ¿no? Es lo primero. Haces las prebases. Luego haces un estudio de mercado, te mandan ah, cotizaciones. A partir de las cotizaciones, tú haces una selección de posibles proveedores, haces una subasta inversa. Todo esto que tendrá que ocurrir de manera digital, cualquier momento, decisión, información, documento presentado, tiene un resguardo. o sea, cuando aparezca 4 millones, inmediatamente el sistema dice, no, espérate, eso no lo vale. Pues, además de que puede tener un sistema de alertamiento, ¿no? Como Sí, una evaluación de riesgos, que es lo que sí. tú ejemplificas, todo el trayecto se guarda, ¿no? El documento que subieron se guarda. Y si alguien borró ese documento, también queda ahí digamos, en la línea de código que dice alguien eliminó y a lo mejor ya te identificas quién y con qué dirección IP y etcétera, ¿no? Entonces, eso lo que garantiza es cierra espacios del oscurito, de arbitrariedad y demás, porque al final, pues de lo que se trata es que en el ejercicio de nuestras funciones como servidores públicos gastemos lo menos, de modo que se abra el espacio de la provisión de servicios y benefactores para la población, ¿no? Y los proyectos de la presidenta. Bueno, vamos al crimen. A ver, lo digital, más las cámaras en el espacio público, más los satélites, Sí. permiten una vigilancia hoy granular de los movimientos en un territorio grandísimo. Pronto leemos en las noticias que el Mossad, el ejército de Israel, llega en otro país, digamos en Líbano, y a un señor que se está bajando de un Rolls Royce le disparan con un, ¿cómo se llama? Drone. Con un dron, y lo matan. Este, ¿Qué tanto va a cambiar la vigilancia del crimen en México? Yo creo que eso valdría más la pena que te lo respondiera el secretario de Seguridad, con quien además tenemos una cercana y entrañable relación. En términos de las funciones de la agencia, realmente lo que nosotros somos como proveedores analíticos, Ajá. ¿no?
tanto en el gabinete de seguridad, a veces nos piden apoyo, por ejemplo, para algunos reportes específicos de algunos delitos, ¿no? Y en eso hay un área dentro de la agencia que es un área de datos, que tiene un área más chiquita que se llama política basada en evidencia, que justamente lo que hace es como un área de servicio, ¿no? Sobre todo para la presidenta. Me gustaría tener un reporte sobre esto, aquello, lo otro, y nosotros pues más bien ahí hacemos ese papel. Ya no nos metemos necesariamente en el tema de aprovisionamiento de tecnología de seguridad, como lo que No, tú no se meten mencionas, en ¿no? eso. Pues no, porque esa es titularidad de la Secretaría de Seguridad, ¿no? Y sin embargo, te pregunto, ¿el equipo de Harfuch tiene gente del nivel del que estás hablando? Él tiene un equipo magnífico de gente tecnológicamente muy capaz, con la que además tenemos una relación de mucha colaboración. En China. Ya no se usan identificaciones, ¿no? Ya no usan tarjeta de crédito. Así, bueno, yo lo último que vi, yo tengo una fascinación por China y lo Sí. último que vi la semana pasada es que la gente pone su cara textualmente frente a pantallas y ya se identifica y ya. Hay muchas formas de identificarte, Sí, ¿no? Tu cuerpo es una de ellas, ¿no? O sea, sí. tus huellas, tu cara, tu iris, etcétera. Nosotros le apostamos a un modelo de identidad digital mucho menos intrusivo, ¿no? En donde la gobernanza de los datos está en las personas. Entonces, si junto a llave MX, que lo único que tiene es es tu CURP, tu número de celular y una contraseña, tú quieres agregar otros atributos para realizar otro tipo de trámites, eso tiene que estar disponible, ¿no? Por ejemplo, la huella, Sí, pero es a solicitud del usuario así, y con la gobernanza siempre de los dueños de los de los dueños datos. somos nosotros, son las personas. Lo van a respetar. Sí, claro. No hay de otra. Eso es, nosotros creemos que se puede generar una solución transformativa de servicios digitales sin necesidad de tener políticas intrusivas o que despojen a las personas de la gobernanza de sus datos. Eso es un principio en el que creemos. Eso no está en negociación. Porque habrá una buena parte de los mexicanos que dicen, como los chinos, que dicen, a mí no me importa mi privacidad, yo quiero más bien que estar en una sociedad donde todo funcione como una Yo creo computadora. que ese no es un dilema que no existe y uno no veo el escenario donde alguien tenga que sacrificar su privacidad para recibir servicios efectivos del gobierno. ¿No lo ves ese No, escenario? yo veo un escenario en donde generamos un proceso transformativo de digitalización, optimización, fortalecimiento de capacidades del Estado y las personas mantienen la gobernanza de sus datos personales. Además de que es un principio y digamos es como está en el ADN de la agencia y yo diría, me atrevo a decir del gobierno de la presidenta, uno tiene que ser muy sensible pues a mecanismos que hagan a las personas, a los ciudadanos fuertes frente a las autoridades y no al revés, ¿no? Yo creo que la tecnología no solo la tecnología pública no solo es un mecanismo de facilitación de acceso a derechos, es, r- tiene que, para ser realmente como yo pienso la tecnología pública, un mecanismo de rebalancear el poder hacia las personas a costa de las autoridades, ¿no? Y te diría alguien, pero Google de todos modos ya me tiene en sus datos. Oye, Bueno, ahí lo que hay es un espacio para profundizar la regulación de privados en términos del manejo de datos personales, ¿no? hasta en estos momentos donde Trump dice que nos va a invadir, que nos va a convertir en el estado número, quién sabe qué, de Estados Unidos, pues es preocupante porque la verdad es que tú estás en tu casa y dices, ay, necesito unos tenis nuevos, y en tu computadora te sale tenis tal, tal, y dices, Estoy en manos del imperio oligárquico gringo". Entonces, hay un tema de seguridad, esto se puede voltear al tema de seguridad nacional. Correcto. Pero justamente esa es una de las funciones del Estado, ¿no?
sea, el Estado tiene que ser un mecanismo de salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas. Y yo creo que uno de los aportes de la transformación digital es justamente garantizar ese acceso, hacerlo mucho más fácil, pero siempre con un resguardo inobjetable a datos personales. ¿No te preocupa la contaminación de la inteligencia artificial en el sistema? O sea, ¿no pueden de pronto entrar unos bandoleros digitales y yo qué sé, yo no sé cuáles son los peligros del sistema que estás planteando, pero saquear el sistema, Mira, una de las cosas que vamos a contaminarlo? hacer es crear el Centro de Ciberseguridad, que, digamos, protocolice eh, mecanismos de seguridad y disponibilidad de los sistemas de resguardo de información del gobierno, ¿no? Todos los días hay ataques, ¿no? No todos son tan sofisticados Todos como el los que... días hay ataques. Sí, en todos los sistemas, ¿no? El más común es DDoS, que son ataques de disponibilidad, que lo que hacen es consultar de manera simulada un portal, por ejemplo, y lo tiran en un Sí, segundo, ¿no? Y hay gente muy capaz. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México y ahora en el gobierno federal es una ingeniera brillante, ¿no? Que tiene que hacer auditorías de todos los sistemas de información de todas las autoridades, identificar vulnerabilidades, hacer recomendaciones y garantizar que esas recomendaciones se cumplan, ¿no? Y eso lo hacen todos los gobiernos y también todos los proveedores privados de servicios digitales, ¿no? Entonces, es parte de nuestro trabajo. Uno no se atreve a lanzar productos, soluciones digitales si no tienes claro. la garantía de que tienes un equipo robusto y sistemas también, fierros, centros de datos robustos. Y lo tienes. Sí, y se está construyendo, ¿no? También. Eso es muy buena noticia. Hablemos de corrupción y democracia. A mí el tema de lo que puede hacer por la democracia lo digital me quita el sueño. Vamos a una pausa y ¿Seguro? regresamos. Volvemos. La democracia ocurre en la gobernanza rutinaria, cotidiana, en la interacción rutinaria de todos los días, ¿no? Entonces, yo veo que la tecnología pública ahí cumple una misión central porque justamente lo que hace es eliminar barreras para el acceso de benefactores públicos y que la gente exija y acceda a lo que tiene derecho de manera mucho más efectiva y oportuna, ¿Y ¿no? habrá estos mecanismos? Por Sí, ejemplo, claro. detectar baches, pues. Ah, en el caso de la Ciudad de México se creó el SWAC, Y la ¿no? gente decía, hay Sí, un bache en mi el SWAC debe calle. tener más de 4 millones de reportes. Pepe, volvamos al tema de la corrupción y su combate gracias a lo digital. Ujú. ¿De qué tamaño es la corrupción en México? Híjole, no sé. ¿No? Hay estimación. La corrupción es uno de esos conceptos de muy difícil Sí. medición, porque por definición lo que cualquiera que participe en ella quiere es esconderlo, ¿no? Entonces, usualmente los países utilizan medidas como percepción de corrupción. A mí no es una medida que me guste porque es una medida de poca varianza en el tiempo, ¿no? Si a mí alguna vez me pidieron dinero, yo me voy a quedar con esta percepción de corrupción, perdón, por un largo tiempo, independientemente de que haya cambiado o no algo, ¿no? Raquel Otra Buenrostro. medida, Sí, perdóname, sí, no. que la produce INEGI es la victimización de corrupción, ¿no? Es decir, durante el último año usted se le ha pedido dinero, tacata, ¿no? Y lo que se ve, tanto en el caso de la Ciudad de México bajo el gobierno de la doctora Sheinbaum como en el país, es una disminución en los casos de victimización y una altísima concentración en pocas interacciones, ¿no? Es decir, digamos, como pocos espacios de interacción entre ciudadanos y gobierno concentran un número muy grande de las frecuencias de estos hechos, A ¿no? ver, déjame tratar de traducirlo al planeta Tierra concreto. En la Ciudad de México, gracias a lo digital, se disminuyó muchísimo No, la y otras corrupción. políticas, ¿no? A lo político, ok.
Pero hay lugares donde hay corrupción por muchísimo dinero. Te voy a dar un ejemplo Sí, que yo creo que es bien ilustrativo. sí. En uno de los trámites que ocurrían para abrir establecimientos más complejos que de bajo impacto, como el de Doña Lupe, ¿no? Ajá. Lugares en los que a lo mejor tienen que construir o venden bebidas alcohólicas o qué sé yo, La torre mítica, digamos. era que te recibieran documentos en la alcaldía, ¿no? No era un trámite, simplemente tenías que llevar el documento y Sí. te lo tenían que recibir. Y en algunas alcaldías, pues ocurría con frecuencia, o así nos lo hacían saber algunos empresarios, pues que te condicionaban la recepción del documento a cambio pues, de una lana, ¿no? Entonces, Mm. nosotros lo que hicimos, además de modificar 5 leyes, ¿no? Que para lo que te voy a decir no era necesario, era, pues ya se acabó el tema de que te lo reciban presencial, ¿no? Entonces, habilitas una plataforma donde tú subes el documento de manera digital y ya nadie puede condicionarte la Claro. recepción porque ya el momento en el que tú subes se da por recibido y se acabó y ya nadie puede condicionarte recibirte ese documento, ¿no? Es una solución, perdón, muy simple, Sí. ¿no? A un problema muy recurrente. Otro ejemplo, en lugar de un permiso, un aviso. Entonces, en lugar de Doña Lupe, ¿no? Como decíamos, en lugar de pedir permiso para abrir su fonda o lo que vaya a hacer, ella simplemente avisa. Y en el momento en el que avisa, ya queda, la carga regulatoria queda del lado de la autoridad y dice, me acaban de avisar que va a abrir un establecimiento, voy a revisar si cumple con A, B y C, ¿no? Pero ya ella puede iniciar actividades sin que nadie le condicione, O ¿no? sea, el inspector, como Pues irá a el que hacer abre su la puerta, trabajo, ¿no? sí, Y doña Lupe le mostrará lo que le tenga que ya lo mostrar, tengo. ¿no? Que es un Ajá, QR seguramente, o yo qué ajá. sé, ¿no? Y se acabó, ¿no? Y los documentos digitales tienen el mismo valor que un documento físico, porque lo respaldas. Si tú tienes, no sé si tú tengas instalada App CDMX en tu teléfono, No. ¿no? Bueno, deberías, Ajá. pero en App CDMX está la licencia digital. Entonces, cuando yo le muestro a un policía de tránsito la licencia digital, él lo que querrá hacer ¿será de veras? ¿Es una foto? ¿No? Entonces voltea y del otro lado tiene un QR. Si el policía lee ese QR, lleva el registro de información de la Secretaría de Movilidad y dice, sí, en efecto, Sabina Berman, conductora tipo A, ¿no? Ah, ¿qué tal? Entonces, eso da la garantía de que un documento digital no es apócrifo, ¿no? Ajá, ajá. Porque, por supuesto, es una parte importante, ¿no? Raquel Buenrostro hablaba de que hay un 20%, según sus cuentas, de corrupción todavía, de el gasto público. 20% del gasto público Se va, se va a corrupción. pues es un dineral. Es un No dineral. tenía idea de ese estimado, pero es un Sí, dineral. lo dijo, ya sabes cómo es Raquel Buenrostro, ¿no? Es que es así como zen, ¿no? Está muy, el 20%, perdón, el 20% es una barbaridad. Es muchísimo. Y sin embargo, todos sabemos que tenemos Es un un billón de país. pesos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Un billón, ¿no? Bueno, todos tenemos conciencia de que venimos de la corrupción, de un país manejado Mira, con enorme corrupción. lo que uno no puede permitirse es no abatir espacios de corrupción, no generar más dinero público en donde haya oportunidad de generarlo, de forma que la presidenta cumpla con los proyectos que se ha encomendado, ¿no? Sean programas sociales, sean obras de infraestructura, ¿no? Dijiste no generar dinero público, o sea, hay que generar dinero público. Claro. ¿Cómo? Por ejemplo, y lo ha mencionado la presidenta repetidamente, ¿no? Sí, Y explícitamente mencionando a la agencia, ¿no? En el caso del SAT, hay un espacio, creemos todavía de oportunidad, para generar sistemas de alertamiento e identificación de riesgos, sobre todo en el caso de medianos, pequeños contribuyentes, facturas apócrifas, porque una factura es un mecanismo de confianza, ¿no? Yo sí, cuando claro. tú generas una factura, tú me estás dando un servicio a mí, entonces tú te vuelves un mecanismo de confianza de Sí, lo que sí, yo hago, sí. etcétera, ¿no? Y así como identificación mucho más óptima de auditorías, ¿no? En el caso, por ejemplo, de aduanas, ¿no? Las aduanas son un sistema complejísimo, ¿no? Desde Así es. embarque, predespacho, prevalidador, despacho, en fin. Creemos que si unificamos
todas las plataformas tecnológicas que ven el proceso aduanero y generamos un mecanismo mucho más efectivo. Digo, hay hoy un sistema de semaforización, pero si junto con aduanas generamos un sistema que permita de manera mucho más precisa identificar riesgos, anomalías, subvaluaciones, mercancías que entran al país como temporales y en realidad van a permanecer, etcétera, todavía hay un espacio ahí de recaudación importante. Y yo creo que la agencia, más allá de poder rápidamente generar más beneficios que lo que cuesta, como fue el caso en la Ciudad de México, nosotros en ahorros entre desarrollos y demás en la Ciudad de México generamos 10 años de presupuesto de la agencia, de la ciudad. Nuestra idea es no solo no costarle, ¿no? Es decir, amortizarnos muy rápido, sino generarle a la presidenta recursos y a otras autoridades pues, para que hagan lo que tienen que hacer, que es finalmente lo que nos tiene aquí, ¿no? Esa es la meta. Pues sí, ¿no? Ella lo ha hecho, la presidenta lo ha hecho muy claro, ¿no? Programas sociales e infraestructura, ¿no? Que son grandes... Son los dos temas. Son grandes proyectos pues, que generan bienestar en las personas. Regresando a Raquel Buenrostro, decía, cuando le pregunté que si iban a aumentar los impuestos, si era aconsejable, si a ella le parecía que deberían aumentar, dijo no, porque la verdad es que de los grandes contribuyentes, la mitad todavía no pagan. Son los que están fuera de la formalidad. Por ejemplo, los productos chinos que entran, quién sabe por dónde, a México, pues el mismo narco, todo lo ilegal, pues lo que no está en ninguna parte contabilizado. ¿Qué con eso? Estaba hablando de que es la mitad. Eso es lo que se de los llama grandes contrabando contribuyentes. técnico, ¿no? Ajá. Hay muchos rubros en los que se exime el pago del IVA, por ejemplo, por distintas razones. Por ejemplo, y lo ha dicho la presidenta también varias veces, tú introduces al país una pieza que luego en un proceso de manufactura se ensambla en el país, eso está exento de IVA porque pues, es una pieza que genera parte de un proceso de producción en el país y que genera empleos, ingresos, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, entran dos llantas de un lado y el cuerpo de una moto armada del otro lado. Pues eso no es una pieza. Hasta yo, que soy un inútil en esas cosas, puedo armar una motocicleta, Sí. ¿no? Entonces, digamos, eso es como un contrabando técnico. Es decir, no solo no es una pieza, pero en realidad es una motocicleta terminada a la que solo hay que ponerle las llantas y eso tiene que pagar IVA. Entonces, tú generas un modelo de riesgo a partir de más de 200 variables, ¿no? Puerto de embarque, empresa, agente aduanal, puerto de ingreso, y dices, a ver, esto se tiene que ir a revisión no intrusiva, ¿no? Que son los rayos X. O a revisión intrusiva, que es abrir la caja y ver, ¿no? Y pues que se castigue, que se tenga que castigar y que paguen IVA, ¿no? ¿Estás en eso o ya está operando? Desde hace tiempo, ¿no? Lo anunció la doctora. Sí, sí, sí. ¿Que ya está operando? No. No, que va a operar. Sí, sí, sí. Justamente esta área de datos está dedicada, yo diría, mayor parte del año entrante a generar un sistema de inteligencia fiscal y un sistema de inteligencia aduanal. Ahora, los usos para la democracia. De veras a mí me quita el sueño esto. Por ejemplo, nosotros pues votamos cada 6 años y bueno, y en medio votamos de pronto ahí por el Congreso, pues votamos muy poco. Lo digital permite que haya consultas a cada rato, ¿no? Y con la población que le corresponde opinar. ¿Qué hay de eso? Yo te respondería dos partes. Uno, la gobernanza democrática, digamos, lo que define a una democracia, que es el proceso electoral en el que quien gana ocupa el puesto y quien pierde vuelve a competir, ¿no? Que es como la definición de democracia, ¿no? La democracia ocurre en la gobernanza rutinaria, cotidiana, en la interacción rutinaria de todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología pública ahí cumple una misión central porque justamente lo que hace es eliminar barreras para el acceso de benefactores públicos y que la gente exija y acceda a lo que tiene derecho de manera mucho más efectiva y oportuna. ¿Y habrá estos mecanismos? Por ejemplo, sí, claro. Detectar baches, pues. En el caso de la Ciudad de México se creó el SWAC,
Y la ¿no? gente decía, hay un Sí. bache en mi El SWAC debe calle. tener más de 4 millones de reportes. Tú en el celular, si Sí. instalas, la próxima vez que te vea voy a, Ahorita lo ¿no? instalo, Apps terminado. CDMX tienes SWAC, que es el sistema Sí. de reportes urbanos. Entonces yo veo un bache, una luminaria, una poda, un desastre, lo que sea. Tomo la foto, lo georreferencio, mando el reporte y justamente ahí es una de las áreas donde tenemos un algoritmo de inteligencia artificial que identifica por el texto que tú escribes quién es la autoridad que tiene que resolver. Y en ese momento... ¿Ya está funcionando eso Sí. en todo el país? No, en la Ciudad de México. En la ciudad, y lo vas a hacer en todo el país. Hay muchos estados. Una de las cosas que va a hacer la Agencia de Transformación Digital es crear el Centro Nacional de Tecnología Pública. Este Centro Nacional de Tecnología Pública va a ser un repositorio de soluciones de la Ciudad de México, del gobierno federal, de muchos estados, de modo que estos desarrollos propios puedan implementarse en cualquier otro lugar, ¿no? Pues eso será fantástico. A ver, y pero las consultas, por ejemplo, siempre el horario de verano, ¿te acuerdas? Que casi hubo una revolución derecha contra izquierda porque no nos poníamos de acuerdo si queríamos el horario de verano, si no queríamos. Andrés Manuel se peleó con Fox y la población, casi salimos a marchar por eso. Se volvió un asunto político. ¿Se puede hacer una consulta a todos los que estén afectados en ese cambio de horario? ¿Cuál es la dificultad de que opinen millones? Yo no creo que haya Se puede, ¿no? yo creo que no creo que haya una dificultad, ¿no? ¿Y En habrá más algunos, consultas? sí, pues, tú te imaginas un sistema de votación remota en donde todos podamos participar, ¿no? A ver, ahí hay dos posibilidades, ¿no? Uno, el tema de urnas electrónicas en donde puedas emitir tu opinión y yo creo que eso es implementable y, digamos, trasciende lo que hace la agencia, ¿no? Pero, digamos, es una solución que nos podemos imaginar porque es una solución que ya está implementada en otros países, ¿no? Otra es una idea como de no es una urna electrónica, es tú tienes mecanismos de autenticación sofisticados, como el caso de Estonia, ¿no? Pues puedes tener mecanismos de consulta desde el celular y de a favor, ¿no? Digamos, ese es un futuro que nos podemos imaginar, sí, sin duda, ¿no? Cercano, ¿no? Pues algunos países ya lo tienen implementado incluso, ¿no? Yo creo Sí. que más bien tiene que partir de una conversación que nosotros tengamos como mexicanos, mexicanas, Sobre de eso. hacia dónde queremos Uy, sería avanzar, ¿no? Y fantástico la hacer eso. democracia no es solo un proceso individual de, digamos, como de mi postura y de a favor o en contra, pues es un proceso deliberativo en el que pues, todos tenemos que construir esa respuesta, ¿no? Hablando de lo deliberativo, porque a veces no basta votar, también hay que debatir. Bueno, esa fue la promesa de Twitter, ahora X, que a mi manera de verlo es una pesadilla. O sea, se llenó, la mitad de las cuentas son mercenarias y la otra mitad son tontas. No, la del 25%, o sea, está muy mezclado el insulto con la no verdad. No sirvió X. ¿Podrías imaginar un mecanismo deliberativo ciudadano para el país? Sí, yo creo que ese mecanismo existe, ¿no? Existe, digamos, no de manera centralizada, sino de manera muy distribuida, pues cuando ahorita en las cocinas de las casas, en las escuelas, en los salones, en el recreo, en los lugares de trabajo, que son mecanismos a partir de los cuales pues nosotros, digamos, yo cada vez tiendo a pensar más que muchos de los procesos que siempre hemos identificado tradicionalmente como procesos individuales son procesos comunitarios, son procesos colectivos, ¿no? Y en eso el presidente López Obrador tenía mucha razón, ¿no? Al final, justamente en esos procesos colectivos comunitarios de lo inmediato, de lo cercano, tus vecinos, tus compañeros de Claro. trabajo, es en donde se generan realmente los procesos de diálogo y de configuración de preferencias y de posiciones sobre lo público, ¿no? Claro, y el sentido común de una época, digo, hemos presenciado algo asombroso en México. En 6 años cambió el sentido común del... Tenemos incluso las mediciones, seguro tú las tienes más Pues exactas, pero es el 75% de la población cambió su sentido común. O sea, tenemos ¿de qué una se trata? conversación pública. Yo me acuerdo, digo, por dar un ejemplo, que va más allá. Yo me acuerdo cuando se aprobó en la asamblea, entonces asamblea,
el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Que yo tuve la oportunidad de ir justamente el día que se votó, pues una mayoría de opinión pública estaba en contra. O sea, el Congreso Sí, aprobó algo sí. en el que una mayoría Y manifestaba. ahorita ya ni nos acordamos de eso. Ya Y ni ahorita, el PAN quiere ahorita hay una rescatar el tema. mayoría poblacional muy clara a favor del matrimonio igualitario. Es decir, Sí, en estos procesos deliberativos, colectivos, de reflexión, de información y de guía desde los gobiernos, pues claro que las posiciones cambian y que las sociedades cambian y que la forma en que entendemos lo público cambia. Yo creo que ese es un mecanismo justamente en el que la tecnología puede eficientar esos procesos y hacer esta gobernanza rutinaria y cotidiana pues mucho más democrática, en favor de las personas y toda la carga que da del lado de los servidores, ¿no? sí es peligroso, digo, cuando uno sabe de estados autoritarios donde lo digital está hecho para, sí, para centralizar al poder. Bueno, China es un ejemplo, Corea del Norte es otro. Da miedo, bueno, Por eso hay que entender que no vivimos en el fin de la historia, ¿no? Que después de nosotros vendrán otros y que las salvaguardas que uno no implemente, sí. los mecanismos de autocorrección es que estoy leyendo este libro, Nexus, del escritor israelí. De Harari. Ajá. Ajá. Él llama mecanismos de autocorrección, ¿no? Sí, sí, sí. Que los mecanismos de autocorrección que uno no deje para quienes vengan, pues nos los tendrán que facturar, porque cuando yo digo no vivimos en el fin de la historia, quiere decir que todo lo que generemos digitalmente tiene que tener la salvaguarda en ciberseguridad, en gobernanza, en generación de acuerdos, en quién decide qué, quién accede a qué, pues que garantice que si alguien ocupa tu lugar en el futuro, que no tiene esta estructura, ¿no? Ética, pues no puede hacer demasiadas cosas tampoco, ¿no? Última pregunta, Pepe. En Taiwán, todos los ministros, incluida la primera ministra, tienen en su computadora, pues así el ojito que tenemos, que tienen todas las computadoras, y cualquier ciudadano puede ver la agenda del día de cualquier ministro y entrar a su oficina virtualmente y ver qué está haciendo y con quién está platicando. Y si está platicando con el dueño de la cementera del lugar, lo puede presenciar. ¿Es factible en México? Es algo que implementó, si recuerdo bien, Audrey Tang cuando fue ministra. Así es. Pues es algo que puedo platicar con la secretaria Buenrostro y ver cuál es el espacio para hacerlo posible. Yo creo que el tema de la agenda, pues la agenda no le veo mucha traba tecnológica, simplemente hacerla pública, ¿no? Claro. Pero lo platico con ella y ya te mantendremos Por favor, al tanto. dile de mi parte que ya se acaben los oscuritos de la política mexicana y que todos podamos ver todo. Sí, digo, yo no creo que haya obscuritos, pero es algo que puede implementarse y lo platicamos con todo gusto. Gracias, Pepe Merino. Al contrario. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.